Existe un tipo de disciplina que jamás se rompe, ni cuando estás agotado, ni cuando todo sale mal, ni cuando deseas rendirte con todas tus fuerzas. Y hoy vas a descubrir el sistema ancestral que forjaba guerreros inquebrantables. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograban los guerreros ninja sobrevivir solos durante meses en las montañas? ¿Cómo se entrenaban en secreto durante años sin que nadie lo supiera? ¿Cómo mantenían una disciplina absoluta, sin aplicaciones, sin recordatorios, sin coaching motivacional? La respuesta no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Tiene que ver con algo que ellos llamaban Nimpo, el camino del guerrero invisible. Y cuando comprendes los 5 pilares de este sistema, te das cuenta de que la disciplina que has intentado construir hasta ahora estaba edificada sobre arena. Los shinobi entendieron algo sobre el ser humano que la ciencia moderna apenas descubrió años después. Nuestro cerebro no fue diseñado para la disciplina, fue diseñado para la supervivencia, y precisamente por eso sus sistemas funcionan cuando todo lo demás falla. Pero tiene un costo. Este camino no acepta a quienes solo quieren intentar, exige sacrificio, el sacrificio de esa versión débil de ti que negocia constantemente con tus propias palabras. En el Japón feudal, en la prefectura de Iga, alrededor del año 1540, había un muchacho de 14 años llamado Teishi, a quien todos en la aldea conocían con el apodo equivocado, Teishi el Flojo. Este chavo había soñado con ser un shinobi desde la primera vez que vio las siluetas moviéndose por los tejados durante la noche, pero tenía un problema enorme. Era patético. Se despertaba cada día prometiéndose entrenar. Hoy sí voy a empezar. Hacía 3 lagartijas, se cansaba, iba a comer, se prometía meditar, se sentaba 2 minutos, su mente divagaba, se levantaba, juraba practicar con la espada de madera, daba 5 golpes, le dolían los brazos y se detenía. El patrón era siempre el mismo. Lunes por la mañana. Hoy es el día. Lunes por la tarde. Tal vez mañana sea mejor. Martes. Olvidé por completo que había prometido algo. Su padre era herrero, un hombre práctico, de manos callosas y sin paciencia para sueños. Teishi. Los shinobi son leyendas, fantasmas que los padres inventan para asustar a los niños. Tú vas a aprender mi oficio y dejarás esta tontería. El padre de Teishi sabía que los shinobi existían. También sabía que había una escuela secreta en las montañas. Conocía la ubicación exacta de ese lugar, pero nunca le reveló nada a su hijo y siempre fingió no creer en esas historias porque no confiaba en él y quería que sacara esa idea ridícula de su cabeza. Pero Teishi no podía parar. Cada noche miraba hacia las montañas donde se encontraba la escuela secreta. Cada mañana despertaba pensando, ¿y si de verdad lo intento esta vez? Y cada tarde volvía a rendirse, hasta que un día todo cambió, aunque no de la manera que imaginaba. Teishi regresaba del bosque después de otro día de entrenamiento, 20 minutos jugando con ramitas, cuando vio a un hombre parado en medio del sendero. Un tipo ordinario, ropa sencilla, nada especial excepto por sus ojos. Esos ojos parecían ver directamente a través de él. ¿Quieres ser un shinobi? No era una pregunta, era una afirmación. Teishi sintió cómo su sangre se congelaba. Yo solo estaba. Estabas perdiendo el tiempo otra vez. El hombre dio 2 pasos hacia adelante. ¿Cuántas veces te prometiste hoy que sería diferente? Silencio, porque Teishi sabía la respuesta. Cientos, quizás miles. Ven conmigo. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las montañas. Si logras seguirme el paso, te mostraré dónde está la escuela. Si no, te vas a casa y aceptas que serás herrero el resto de tu vida. Teishi miró hacia arriba, hacia la montaña. 3 horas de subida empinada. Nunca había logrado hacer nada durante 3 horas seguidas en toda su vida, pero algo en ese momento era diferente. Quizás fue la claridad brutal en la voz del hombre. Quizás fue el hecho de que probablemente esta era su única oportunidad. O tal vez simplemente estaba cansado de ser débil. Voy.
Los primeros 20 minutos fueron soportables. A los 40, sus piernas empezaron a arder. Una hora después, su mente comenzó a gritar las mismas excusas de siempre. Esto es una locura. No estás hecho para esto. Regresa mañana. Pero el hombre seguía caminando sin voltear, sin reducir el paso, sin decir nada. 2 horas más tarde, Teishi estaba arrastrándose, manos y rodillas en el suelo, lágrimas en los ojos, todo su cuerpo gritándole que se detuviera. Y en ese momento comprendió algo que cambiaría todo. El dolor no importaba, el cansancio no importaba. Lo que importaba era la decisión que había tomado allá abajo, al inicio del camino. Había dicho que lo haría, y los guerreros cumplen su palabra. Teishi logró ponerse de pie y continuó caminando. 3 horas y 15 minutos después, Teishi llegó a la cima. Cayó de rodillas, vomitó y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba dentro de un templo, paredes de madera oscura, olor a incienso, silencio absoluto. El hombre estaba sentado frente a él. Completaste la primera lección del Ninpo sin siquiera saberlo. Bienvenido a la escuela Koga. Teishi despertó antes del amanecer con el sonido de una campana. No era una alarma suave, era una campana de bronce que parecía vibrar dentro de su cráneo. Miró alrededor. 15 jóvenes más ya estaban de pie, vestidos con ropa oscura idéntica, mirando directo al frente. El maestro, el mismo hombre de la montaña, estaba parado en el centro del salón. En el Ninpo no existen intentos, solo existen 2 estados: eres o no eres. Desde este momento, ustedes son estudiantes. Los estudiantes despiertan cuando suena la campana, sin negociación. Teishi miró por la ventana. Todavía estaba oscuro. Pero sensei, ¿qué hora? El maestro lo cortó con una mirada que podría derretir metal. Las preguntas son pensamientos. Los pensamientos crean duda. La duda crea muerte. La campana suena. Tú despiertas. Fin. La primera semana fue una tortura. La campana sonaba tempranísimo. Meditación en silencio absoluto durante 1 hora. Entrenamiento físico brutal durante 2 horas. Estudio de estrategia durante otras 2. Práctica de técnicas de sigilo hasta el anochecer. Dormir, repetir. Teishi quería rendirse cada día, pero aquí estaba la diferencia. No podía, porque en el Ninpo, cuando cruzas la puerta, no haces un compromiso contigo mismo, haces un juramento frente a todos. El primer día, cada estudiante tuvo que pararse ante toda la comunidad y declarar: «Soy estudiante del camino ninja. Mi palabra es mi vida. Si rompo mi palabra, no soy nada». Toda la escuela lo presenció. Los otros 15 estudiantes lo escucharon. El maestro lo registró en un libro. La identidad cambió en ese momento. ¿Entiendes qué pasó ahí? Teishi no prometió intentar, se declaró a sí mismo. Y cuando tu identidad cambia públicamente, tu cerebro primitivo interpreta el fracaso como extinción social. Nuestros ancestros que perdían la confianza de su tribu morían, los expulsaban. No podían sobrevivir solos. Tu cerebro todavía funciona exactamente así. Cuando declaras algo públicamente o ante ti mismo y fallas, una parte antigua de tu cerebro lo interpreta como una amenaza para la supervivencia. Los shinobi sabían esto cientos de años antes de que existiera la neurociencia. No digo que lo entendieran científicamente, pero sí lo comprendían filosóficamente. Su filosofía era: no rompas tu juramento. Al tercer día, Teishi despertó con el cuerpo destrozado. Cada músculo gritaba. Su mente inmediatamente empezó: estás lastimado, necesitas descanso, un día no hará la diferencia. Miró alrededor. Todos los demás estudiantes ya estaban de pie. Nadie se quejaba, nadie negociaba, y lo más importante, si él se quedaba abajo, no sería solo él sabiendo que había fallado, serían todos. La vergüenza de romper el juramento frente a todos era infinitamente más fuerte que el dolor físico. Se levantó. Si llegaste hasta aquí y te está resonando esta historia, te invito a que te suscribas al canal. Esto apenas comienza
y lo que viene te va a mostrar exactamente cómo aplicar este sistema en tu propia vida. La quinta noche, durante la cena, uno de los estudiantes susurró: «Hermano, no podemos seguir así, este ritmo nos va a matar». El maestro escuchó, se puso de pie. «Recoge tus cosas, estás expulsado». El muchacho palideció. «Pero no hice nada, solo dije». «Dijiste que no puedes. En el Nimpo, cuando dices no puedo, ya estás muerto. Vete». El chico fue escoltado fuera del templo en los siguientes 30 minutos. Nunca más regresó. Esa noche, nadie en el dormitorio habló. Todos entendieron el mensaje. No se mató. Trataba de crueldad. Era claridad absoluta. La duda es veneno. La negociación es muerte. O estás adentro o estás afuera. No hay punto medio. Teishi sintió algo extraño esa noche. Miedo, sí, pero también algo más. Alivio, porque por primera vez en su vida no había espacio para negociar consigo mismo. La opción de rendirse había sido removida. Y cuando no tienes opciones, solo te queda una cosa: hacer lo que debe hacerse. La segunda semana fue cuando Teishi notó el primer cambio real. Su cuerpo dejó de doler tanto, no porque se hubiera vuelto más fácil, sino porque su cerebro había empezado a aceptar el patrón. Despertar cuando sonaba la campana ya no era una decisión, era automático. Levantarse a meditar ya no requería fuerza de voluntad, su cuerpo simplemente lo hacía. El maestro lo notó. Estás empezando a entender el segundo pilar del Nimpo, el ritmo inmutable. ¿Ritmo, sensei? Tu cerebro es como un animal, no entiende de motivación o razones, pero entiende patrones. Cuando eliminas el tiempo como variable, cuando haces lo mismo a la misma hora cada día, tu cerebro deja de cuestionar, acepta, y cuando acepta, la resistencia desaparece. Teishi pensó en todos los años anteriores, cada mañana decidiendo si entrenar o no, cada tarde negociando cuánto tiempo dedicar, cada noche prometiendo que mañana sería diferente. Todo ese tiempo y energía desperdiciados en decisiones que nunca debieron ser decisiones. Al mes, algo extraordinario sucedió. Teishi se despertó antes de que sonara la campana. Su cuerpo ya sabía la hora. Se levantó, fue al salón de meditación y se sentó. 5 minutos después llegó el maestro. Lo miró sin decir nada, pero Teishi vio algo en sus ojos. Reconocimiento. Después de la meditación, el maestro reunió a todos. Hoy comienza el tercer pilar, la forma perfecta. Durante los próximos 100 días, cada uno de ustedes realizará exactamente la misma rutina, sin variaciones, sin creatividad, sin excepciones. La misma secuencia de movimientos en el mismo orden, con la misma precisión, cada día. Uno de los estudiantes levantó la mano. «Pero, sensei, ¿no nos aburriremos?» El maestro sonrió, pero no era una sonrisa amable. El aburrimiento es el ego pidiendo estimulación. El guerrero no busca entretenimiento, busca perfección, y la perfección solo viene de la repetición sin fin. Teishi recibió su forma, una secuencia de 108 movimientos que combinaba combate, sigilo y meditación en movimiento. La primera vez que la ejecutó completa, le tomó 45 minutos. Fue torpe, descoordinado, olvidó varios pasos. «Otra vez», dijo el maestro. La repitió. Peor que la primera vez porque ahora estaba cansado. «Otra vez», la repitió. «Otra vez». 20 repeticiones ese primer día. Al final, Teishi apenas podía mantenerse en pie. Pero algo había cambiado. Los movimientos, aunque imperfectos, empezaban a grabarse en su cuerpo. El 10º día de práctica, Teishi ejecutó la forma completa sin detenerse, todavía con errores, pero sin pausas. El día 20, los errores empezaron a reducirse. El día 30, su cuerpo conocía la secuencia mejor que su mente. El día 40, algo mágico sucedió. Teishi comenzó la forma y su mente se fue. No pensaba en el siguiente movimiento, no pensaba en nada. Su cuerpo simplemente fluía de una posición a otra, como agua bajando por una colina. Cuando terminó, el maestro estaba observando. Ahí está.
Acabas de experimentar el comienzo del Mushin, la mente sin mente. Esto es lo que construyes cuando repites algo sin descanso. El movimiento se vuelve parte de ti. Ya no requiere decisión, simplemente es. Pero el verdadero desafío vino en el día 60. Teishi despertó enfermo. Fiebre, dolor de garganta, cuerpo adolorido. Su mente inmediatamente. Hoy no puedo. Necesito descansar. Es imposible. Se quedó acostado mientras los demás se levantaban. El maestro entró al dormitorio. Se lo miró. ¿Estás muerto? No, sensei, pero estoy enfermo. Si no estás muerto, entrenas, pero entiendes el cuarto pilar, la práctica sin huecos. Nunca creas un vacío completo, sin importar qué. Puedes hacer una versión reducida, puedes hacer la mitad, pero nunca cero, porque el cero rompe el impulso, y cuando rompes el impulso, vuelves a empezar desde cero. Teishi se arrastró hasta el salón de entrenamiento. No podía hacer la forma completa, apenas podía mantenerse de pie. Entonces hizo algo más simple. Ejecutó solo los primeros 30 movimientos, despacio, con pausas, pero los hizo. Cuando terminó, casi se desmaya, pero algo dentro de él sabía que había ganado la batalla más importante. No contra la enfermedad, contra la voz que decía, hoy no. 3 días después, recuperado, Teishi volvió a la forma completa y se dio cuenta de algo asombroso. No había perdido progreso. El impulso seguía intacto porque nunca había llegado a cero. El maestro lo llamó. ¿Entiendes ahora por qué el cuarto pilar es tan poderoso? La mayoría de las personas piensan en blanco y negro, o entrenan perfectamente o no entrenan. Pero el guerrero entiende que el impulso es más valioso que la perfección. 3 lagartijas son infinitamente mejores que 0, porque 3 mantienen vivo el patrón, 0 lo mata. Teishi asintió. Recordó todos esos años prometiendo entrenar y fallando. Cada vez que faltaba un día, el día siguiente era más difícil. 2 días se convertían en una semana en un mes, y de repente había pasado otro año sin lograr nada. En el día 70, el maestro introdujo el quinto pilar. Hasta ahora han seguido un camino marcado, pero la vida no es un camino marcado. La vida es caos, emergencias, enfermedades, obligaciones inesperadas, y es ahí donde muere la disciplina de la mayoría, no porque fallen, sino porque nunca prepararon su respuesta. Hoy aprenderán el quinto pilar, la preparación previa. El maestro Les Nananeams entregó pergaminos. Van a escribir cada posible obstáculo que podría impedirles entrenar, y al lado de cada uno van a escribir exactamente qué harán cuando suceda. No intentaré encontrar tiempo, no veré qué puedo hacer. Van a decidir ahora, con mente clara, cuál será su respuesta. Teishi escribió durante horas. Si enfermo, versión reducida, solo movimientos básicos. Si viajando, entrenar al amanecer antes de que otros despierten. Si lesionado, practicar visualización mental de la forma completa. Si emergencia familiar, 10 minutos, lo mínimo para mantener el patrón. Cada escenario, cada respuesta, predecidida. ¿Entienden qué acaban de hacer?, preguntó el maestro. Eliminaron la negociación del momento. Cuando el obstáculo aparezca, y aparecerá, tu mente no tendrá que decidir qué hacer. Ya lo decidió, solo tiene que ejecutar. El día 80 pusieron a prueba esto. A mitad de la noche sonó una alarma. Emergencia. Todos al salón principal. Ahora. Los estudiantes se reunieron, confundidos. El maestro entró. Tienen 5 minutos para empacar. Van a una misión de 3 días en las montañas, sin comida preparada, sin refugio cómodo. Muévanse. Durante esos 3 días, todo salió mal. Llovió sin parar, la comida escaseaba, dormían en cuevas húmedas, y cada mañana, al amanecer, sin importar las condiciones, cada estudiante ejecutaba su forma. Algunos completa, otros reducida, pero todos algo. Ningún hueco, ningún cero. Cuando regresaron al templo, estaban destrozados físicamente, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no eran muchachos jugando a ser guerreros, eran guerreros en formación. El maestro los reunió.
Acaban de vivir el verdadero ninpo, no en condiciones perfectas, sino en el caos, y mantuvieron su palabra. Esto es lo que los separa de todos los demás. La mayoría de la gente entrena cuando se sienten bien, cuando tienen tiempo, cuando están motivados. El guerrero entrena porque es quien es. Las condiciones son irrelevantes. Del día 80 al 100, algo extraordinario comenzó a suceder con Teishi. La práctica dejó de ser algo que hacía, se convirtió en algo que era. No había separación entre él y el entrenamiento. Despertar, meditar, entrenar, todo fluía como un solo movimiento continuo. Dejó de contar días, dejó de esperar que terminara, dejó de pensar en después de los 100 días. Porque había comprendido la verdad más profunda del ninpo, no hay un después. Esto no es algo temporal que haces para alcanzar una meta, es una transformación de identidad, es quien te conviertes. El día 100 llegó sin fanfarria. Teishi ejecutó su forma por 100ª vez consecutiva, sin errores, sin huecos, sin excepciones. Sonó la campana marcando el final del periodo de entrenamiento intensivo. Esperaba sentir alivio, esperaba querer celebrar, pero solo sintió silencio, un silencio profundo y extraño. El maestro lo llamó. ¿Cómo te sientes? Vacío. Sensei, pero no de mala manera, como si algo pesado se hubiera levantado. Lo que salió fue la versión de ti que necesitaba decidir. Ahora has alcanzado el verdadero propósito del ninpo. Mushin, la mente sin mente. Mushin significa sin mente, explicó el maestro, pero no significa estupidez, significa sin ego, sin duda, sin conflicto interno entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer. Cuando un samurái te ataca con una espada, no tienes tiempo para pensar, esquivo o bloqueo. Si piensas, mueres. La respuesta debe ser automática, instantánea, sin la interferencia del ego que duda. Esto es lo que construiste en estos 100 días, no solo un hábito de entrenamiento. Mataste la parte de ti que negocia contigo mismo. Teishi comprendió. En los últimos 30 días no había tenido ni un solo pensamiento sobre negociar. Ningún, y si me salto hoy, ningún, tal vez mañana sea mejor. La práctica simplemente sucedía, como el corazón latiendo, como los pulmones, respirando. El maestro continuó. Ahora viene la prueba real. Tus 100 días terminaron. La estructura fija terminó. La pregunta es, ¿volverás a ser quien eras? ¿O te has convertido en algo diferente? Teishi no necesitó pensar. Voy a continuar. ¿Por qué? Porque ya no soy alguien que entrena. Soy alguien que es. El maestro asintió. Bienvenido al verdadero ninpo. 3 meses después, Teishi ya no era un estudiante, era un shinobi. No porque recibiera un certificado, sino porque algo fundamental en su estructura había cambiado. Su disciplina asustaba a los otros estudiantes. Nunca hablaba sobre entrenar, nunca se quejaba, nunca negociaba. Simplemente era el tipo de persona que hacía las cosas. Un día, un estudiante nuevo preguntó, ¿cómo logras nunca fallar? Teishi dio la misma respuesta que su maestro le había dado. El fracaso ya no es una opción en mi mente, no porque sea fuerte, sino porque he eliminado la opción. El estudiante estaba confundido. ¿Cómo? ¿Eliminas una opción? Sacrificas a la persona que eras, la persona que negociaba, la persona que dudaba, y cuando esa persona muere, lo que queda es solo el guerrero que cumplió su palabra. Pero la transformación de Teishi no se detuvo con el entrenamiento. Algo mucho más profundo había sucedido, y cuando la gente comenzó a notarlo, no decían, ¡qué impresionante!, decían, esto no es normal. Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar. 6 meses después de completar su entrenamiento intensivo, Teishi fue enviado a su primera misión real, infiltrarse en un castillo enemigo para recuperar documentos. La misión duró 7 días. 7 días sin sueño adecuado, sin comida suficiente, sin comodidad. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero Teishi completó la misión. Regresó con los documentos. Cuando los otros shinobi le preguntaron cómo soportó todo, dijo,
Hice lo que debía hacerse, pero la verdad era más profunda. Durante esos 7 días, ni una sola vez Teishi pensó, no puedo más, porque esa voz había muerto hacía tiempo. En su lugar solo había claridad, solo acción. El maestro lo llamó después. La gente comenzará a mirarte diferente. Te dirán obsesivo, dirán que eres extremo, que necesitas balance. ¿Sabes por qué? No, sensei. Porque tu disciplina expone su debilidad. Eres la prueba viviente de que todas las excusas que ponen son solo elecciones. Y eso los incomoda. Y el maestro tenía razón. Conforme la reputación de Teishi crecía, las reacciones de la gente cambiaban. Algunos lo admiraban, otros le temían, pero la mayoría reaccionaba con algo entre incomodidad y resentimiento. No es normal, nadie necesita ser tan disciplinado, eso no puede ser saludable. Pero Teishi había aprendido algo crucial. Cuando tu disciplina asusta a otros, finalmente estás en el nivel correcto. La gente normal obtiene resultados normales, pero los guerreros, los verdaderos guerreros, operan en un nivel diferente, un nivel donde no puedo no existe en el vocabulario. Un día, Teishi estaba entrenando en el patio a las 4 de la mañana cuando pasó un grupo de estudiantes nuevos. Uno de ellos murmuró, «Hermano, eso da miedo, nunca para». Teishi escuchó y sonrió, porque recordó al muchacho que era 5 años atrás, el muchacho que no podía hacer 3 lagartijas, el muchacho que todos llamaban flojo. Ese muchacho ya no existía, y en su lugar había un guerrero. El ninpo no te hace mejor persona, te hace una persona diferente, una persona a la que otros mirarán y pensarán, eso no es humano. Y cuando escuches esas palabras, sabrás que finalmente mataste la versión débil de ti mismo. Porque verás, el sistema no es complicado, tiene 5 pilares fundamentales. Primero, el juramento público. Dejas de hacer promesas privadas que nadie conoce y comienzas a hacer declaraciones públicas que cambian tu identidad. No voy a intentar, sino soy. Segundo, el ritmo inmutable. Eliges un horario fijo y eliminas el tiempo como variable. Tu cuerpo aprende el patrón, la negociación sobre cuándo desaparece. Tercero, la forma perfecta. Haces exactamente lo mismo cada día durante al menos 100 días, sin variación, sin creatividad, solo repetición hasta que la práctica se vuelve automática. Cuarto, práctica sin huecos. Nunca creas un vacío completo, sin importar qué. Emergencia, versión reducida, enfermedad, media práctica, pero nunca cero, porque el cero rompe el impulso. Quinto, preparación previa. Enlistas cada obstáculo posible y predecides tu respuesta. Cuando X sucede, haces Y. Sin pensar, sin negociar, solo ejecución. Estos 5 pilares transformaron a Teishi de un muchacho que no podía hacer 3 lagartijas en un shinobi que cumplía misiones imposibles, no porque se hizo más fuerte, sino porque mató la parte de él que dudaba. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para este tipo de transformación? Porque no te voy a mentir, este camino no es cómodo, no, es fácil. No es para quienes solo quieren mejorar un poco. El sistema del ninpo va a requerir que sacrifiques una versión de ti mismo, la versión que negocia, la versión que duda, la versión que tiene 1000 excusas sobre por qué hoy no es el día correcto. Y en el lugar de esa persona nacerá un guerrero, alguien que no necesita motivación barata porque la motivación barata es para quienes todavía están decidiendo. Un guerrero es alguien que no rompe compromisos porque los compromisos son parte de su identidad, no parte de una lista de pendientes. La gente te mirará diferente, te dirán obsesivo, dirán que necesitas relajarte, que estás exagerando, que esto no es saludable. Perfecto. Eso significa que vas por el camino correcto, porque la disciplina que asusta a otros es la única disciplina que vale la pena tener. La disciplina que incomoda a la gente es la única disciplina que produce resultados extraordinarios. La pregunta no es si el sistema funciona. La pregunta es, ¿tienes el valor para comprometerte completamente? No intentes, no pruebes. Comprométete. Elige un hábito. 1. Haz tu juramento público.
Elige tu horario fijo, define tu forma perfecta, comprométete a 100 días sin huecos, pre-resuelve cada obstáculo y luego observa qué sucede cuando dejas de negociar contigo mismo. Teishi no era especial, era solo un muchacho débil que decidió sacrificarse para que pudiera nacer un guerrero. Tú puedes hacer lo mismo. Ahora déjame preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuál es esa única cosa que has estado posponiendo? Ese hábito que sabes que cambiaría tu vida si solo lo hicieras de forma consistente. Déjamelo en los comentarios, no para mí, sino para ti, porque el simple acto de escribirlo públicamente ya es el primer pilar, el juramento público. La disciplina solo es mala cuando hay poca. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por tu atención. Recuerda, el guerrero que puedes ser está esperando que sacrifiques a la persona que eres ahora. La decisión es tuya.